Buenas noches, bienvenidos a Bote Pronto. Hoy martes. Ale, ¿cómo estás? Carlos, buenas Regina, noches. ¿cómo te va? Bien, gracias. Hoy vamos a tocar un tema que está en discusión ya en la Cámara de Diputados, que por lo que sabemos y leemos, quién sabe si se va a terminar, pero que es fundamental, es parte, digamos, de lo que quiere hacer este gobierno. Hoy mismo hay noticias por ahí de que ya la Secretaría del Trabajo le está metiendo algún tipo de supervisión. Sabemos que hay iniciativas varias en el Congreso que quieren regular algo que, la verdad, usted, yo, todos los mexicanos, de alguna manera, si lleva más de 15 años trabajando, lo ha vivido. Es algo que se llama outsourcing. Le pedimos a Ale que nos explique qué quiere decir outsourcing. Muy bien. Ale. Carlos, outsourcing, esta palabra en inglés, se refiere a subcontratación de servicios profesionales. Es decir, no estás trabajando para una empresa, esa empresa no te contrata directamente, sino que estás contratado por una empresa, un tercero, que te conecta con esta persona moral para la cual estás trabajando. Y creo, y va a haber mucho debate aquí con Regina Tamés, pero creo que una de las cosas que se abordan en esta discusión legislativa son los abusos de los derechos de los trabajadores en México. Me parece que ese debate es fundamental, se tiene que abordar, tenemos que empezar a hablar de los patrones que están encontrando mecanismos para no pagar seguridad social, los patrones que están subdeclarando los ingresos en el IMSS para no, otra vez, no pagar prestaciones completas, todo tipo de abusos. Y por supuesto que en México la figura de subcontratación en algunos casos se ha utilizado para evadir este tipo de responsabilidades, pero no es la única. Y yo creo que uno de los debates que tenemos que tener como parte de esta discusión es si eliminar el outsourcing en México, que es una de las propuestas que ya estamos viendo en el Congreso, elimina los abusos que están sucediendo. Mi respuesta es, yo creo que no. Tendríamos que empezar a hablar de dónde se está dando en todos los espacios, no solo linchar a un espacio en donde esto se da, uno. Y dos, cómo vamos a fortalecer las capacidades del Estado para identificar estos casos, sancionar estos casos. Todos sabemos que el SAT tiene detectado a los factureros. ¿Por qué no se ha hecho nada? Bueno, es una de las preguntas. Lo están haciendo. También sabemos que hay muchísimos abusos porque... A ver, voy a poner mi primera pregunta nada más ahí y le voy a dar la palabra a quien quiera. Es una anomalía. La subcontratación es una anomalía. Nacida, dirían algunos, de algunas partes legales, como que tienen que ver con el reparto de utilidades, por ejemplo, en donde entonces ya no hay reparto de utilidades, con que así soluciona un problema de con quién me quejo legalmente, si con este o con este, es decir, ¿no? Si me corren mal, si tal. Hay una parte de simulación en el enorme crecimiento del outsourcing, ¿no? Y yo creo que empezar a regular cómo funciona eso, regular esa simulación laboral que tiene, donde tiene a muchos trabajadores, tiene mucho sentido, ¿no? Vas. Sí. O sea, a ver, yo creo que... Hoy yo soy participante. Vas. O sea, en el 2012 se dio la reforma en donde el outsourcing o la subcontratación finalmente estuvo regulada. O sea, que porque ya existía hace mucho tiempo. Ya existía en la práctica, ¿no? Pero no estaba, digamos, en la legislación como tal reconocida como algo que podría suceder. Y no son tantos años, pero tampoco son tan pocos para darnos cuenta de qué es lo que ha pasado del 2012 a la fecha. Yo creo que, como todo, siempre hay dificultades en decir todo el outsourcing es malo o todo el outsourcing es bueno. Pero creo que, volviendo a tu pregunta original, ¿por qué no querríamos que hubiera una relación bilateral entre patrón y empleado? Porque finalmente... ¿Qué es lo normal? Que es el esquema en donde la Ley Federal del Trabajo tendría que proteger a ambas partes de la misma manera, en un equilibrio, porque lo que hace el outsourcing es que esa relación que podría ser bilateral o debería ser bilateral, se mete un tercero que le quita una carga al patrón, desde administrativa, de recursos humanos, en donde a quien perjudica sí es al trabajador, como tú bien decías. Si a mí me contrata un tercero, bueno, yo tengo una relación... Si yo trabajo para Refrescos Patito, y no quiero decir un nombre el que sea, pero realmente a quien me paga es una empresa que se llama Chuna y Chana, ¿no? Pues hay una simulación, yo sigo insistiendo. Pero hay una simulación. El tercero, o sea, a mí lo que me preocupa es...
La relación laboral tendría que ser entre patrón y empleado. Entre este tercero y finalmente el que va a responder por los derechos laborales va a ser el tercero y no el que originalmente debería de ser el patrón. Yo creo que sí hubo una historia en donde tenía que ver con el reparto de utilidades, que querían evadir eso. Ahora se utiliza para pagarle menos al IMSS, pagarle menos al Infonavit, y además eso tiene que ver con una, digamos, desestabilización de instituciones que de por sí no están tan consolidadas, que es una, digamos, no es ni siquiera disimulación. Ahí hay un fraude a las instituciones que queremos fortalecer, que yo creo que yo nunca he estado a favor de prohibir las cosas, creo que después tenemos que ver qué pasa con ese esquema de prohibición. Pero pensar que el outsourcing debe de ser el esquema que estamos apoyando me parece en contra del derecho laboral. Ale. Yo creo, Regina, que el tomar ciertos casos, y sin duda hay casos de abuso, y sin duda hay casos en donde se utiliza este esquema para tratarse de brincar responsabilidades laborales. Pero pensar que eso representa el 100% de los casos o que solo así se puede manejar la subcontratación también me parece un error. Estamos hablando de un esquema que en muchos lugares del mundo ha generado un elemento de competitividad para... ¿Cómo en dónde? Como los ahorros en búsqueda de talento, en llenar vacantes, en administración de nóminas, etcétera. Yo creo que hay mucho espacio para hablar de cómo sí puede ser el outsourcing, en donde se respeten el 100% de los derechos laborales. Entonces, en vez de enfocarnos en si un esquema es mejor que otro, creo que tenemos que pensar en cómo garantizamos que cualquier esquema de contratación respete los derechos laborales de los trabajadores. Y ahí debería estar la discusión. Pero no existió por eso. Es decir, a mí lo que me preocupa es que más allá de que haya ejemplos, creo que es estructural porque el sistema se creó exactamente para tratar de ahorrar por este lado. Claro, porque perdón que te lo diga, cuando se dice competitividad y ahorros, pues eso siempre va en contra del trabajador. ¿Pero por qué va en contra del trabajador? Cuando la relación laboral es esa. Una empresa tercera ayude a otra empresa a encontrar talento y a llenar sus vacantes de recursos humanos. Pero esos son headhunters. Pero también el esquema de muchas de estas empresas. Ahora, Carlos, yo te diría que cuando hablemos de abusos de leyes y protección a los trabajadores, hablemos también de lo que pasa en el sector público, en donde te contratan y ese día firmas tu carta de renuncia. O sea, los abusos en el mercado laboral de los trabajadores... Y vamos a hablar de outsourcing. No, pero pasan por todo tipo de contratación, pasan por sector público también, y creo que si nos vamos a enfocar en cómo proteger a los trabajadores, lo deberíamos de ampliar y no solo seleccionar un espacio y pretender que ese es el único espacio en donde están dando estos abusos. Creo que yo partí de la base de que no podemos decir que todo el outsourcing está bien y todo está mal, pero creo que la pregunta sigue estando en qué pierden o qué ganan las y los trabajadores al ser contratados por un tercero. Y yo creo que hoy en día hemos visto que se puede perder mucho. Hay trabajadores que a veces tienen hasta 10 patrones, pero en realidad unos son virtuales y ya se desapareció. O sea, esos abusos también son ciertos. Yo creo que se tiene que tener muy claro cuál es el diagnóstico. Quizá habrá outsourcings que son muy buenos, pero lo cierto es que si tú quieres generar una relación de confianza con tu patrón y quieres generar lealtad y quieres estabilidad y quieres seguridad social, el esquema ideal tendría que ser la relación bilateral. Sí, pero ahí también se pueden dar muchos abusos. Por supuesto. Lo que pasa es que, exacto. La relación laboral es con quien... Sí, y ahora dicen, vi que la secretaria del Trabajo decía, bueno, vamos a mandar inspecciones. Digo, las inspecciones también han sido un esquema que han sido bastante cuestionadas. Yo no sé si el problema del outsourcing con las más de 300 empresas que hay en el país se puede solucionar solo vía outsourcing. No, tampoco sé qué tipo de legislación tendría que haber. Te digo, yo creo que la prohibición siempre lleva a que las cosas se vayan... A mandar al mercado negro cosas. Y no solo eso, pero hay que ver... Yo creo que en las relaciones patronales y con el empleado siempre hay que poner en el centro al empleado, porque sí hay una relación de poder desigual. O sea, el patrón siempre va a tener mucho más poder y tienes que ver en qué sentido puedes generar que esos derechos laborales, que es un derecho humano, al derecho al trabajo digno, al derecho a la seguridad, no acaban perdiendo por quitarle la carga administrativa y de recursos humanos. Incluso hay miles de otros esquemas al patrón. Yo creo absolutamente que tenemos que abordar ese tema. Creo que se tiene que poner sobre la mesa como tema prioritario la realidad que enfrentan muchísimos trabajadores en México, pero estamos hablando en el último censo económico de hace 5 años de 3 millones de trabajadores
altamente especializados. Estos 3 millones de trabajadores tienen sueldos de alrededor de, bueno, son más altos que el 68% de los trabajadores en México. Entonces, son sueldos relativamente altos. 3 millones de trabajadores, probablemente son más. Los nuevos datos preliminares del INEGI se publican en diciembre. Yo creo que tengamos esta discusión con los elementos... Pero ese no es el outsourcing. Pero, perdón, es que si solo piensas que ese es el outsourcing ha invadido todas las empresas mexicanas. Exactamente. Pero tengamos una discusión con las cifras y la evidencia para tratar de entender cuáles serían las implicaciones. Creamos la simulación y todo mundo se subió a la simulación. Pero puedes tener un sueldo alto, pero a la hora que tú ves cómo te registró el outsourcing puede ser el mínimo. Si tú tienes un riesgo de trabajo o tienes una enfermedad y te registraron con un salario por encima del mínimo, estos son hay un registrados problema. en el IMSS. Sí, Ahora, sí. yo lo único que estoy diciendo es, veamos qué dicen las cifras en diciembre para informar esta discusión legislativa. Y mi argumento es, que hemos visto muchas veces en esta administración, la solución a todo no es cancelar todo, es entender dónde están los problemas, identificar, corregir y garantizar que esos abusos no se sigan dando en el futuro. Pero sí me interesa una pregunta que hace Regina, que es, la relación laboral debe ser una relación laboral. Y el outsourcing, bien, mal, tal, simula esa relación laboral, ¿cierto o no? No necesariamente. Porque no necesariamente tienes una relación de tiempo completo con una empresa. Pero en la mayoría de los casos, porque se ha usado como si yo trabajo para Refrescos Patito y me paga la empresa Chana Juana, eso es una simulación, ¿no? Porque pues yo trabajo para Refrescos Patito. Mi jefe es el director general de Refrescos Patito. Traigo un logo aquí cuando voy a entregar que se llama Refrescos Patito. Y si tú tienes un problema en el que o te despiden por pues lo debería que yo quieras, de ir a demandar a Refrescos Patito. No puedes demandar a Refrescos A Chana Patito Juana, porque que no es Chana existe ya, Juana quien que ya no te existió. contrató. Ese es el problema de desventaja para los empleados. Hay una parte de simulación. Sí, no toda. No, estructuralmente, digo yo. Eso pienso yo. Gracias. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Que les vaya muy bien. Buenas noches.